profesor Douglas Cabrera. Te doy la bienvenida a mis clases en línea de matemática básica. En esta oportunidad te estaré presentando el tema conjuntos numéricos. A lo largo del estudio de las matemáticas, desde que se comienza a conocer los primeros números, se comienza la gran aventura de conocer los números, desde los más elementales hasta los más complejos. En este video vamos a hacer un breve repaso de los diferentes conjuntos numéricos que muy posiblemente hayan visto hasta este momento. Empecemos con el conjunto numérico llamado de los números naturales. Este conjunto numérico de los números naturales es el primer conjunto numérico que se conoce. Por lo general lo conocen a nivel escolar. Ahí ese conjunto numérico son precisamente los números que se utilizan para contar, y así se definen los números naturales. Son el conjunto de números utilizados para contar. Estos números tienen ciertas características. Son enteros, quiere decir que no aceptan ni mitades ni terceras partes de la unidad, sino que solamente se trata de números enteros, completos: 8, 5, 15, menos 2, menos 3, menos 4. Aunque en este conjunto no se conocen aún los números negativos, pero llamamos a un número entero un número que no está dividido en ninguna parte. Tenemos también que ese número puede ser positivo. En el caso de los números naturales es siempre positivo, y el 0. De manera que en los números naturales conocemos un número entero, un número positivo, un número que incluye al 0. Con este primer conjunto numérico se aprenden las operaciones básicas en la escuela de suma, resta, multiplicación y división, y algunas otras operaciones como las propiedades de estos números, la propiedad de elemento neutro, propiedad conmutativa, asociativa, distributiva, etc. Con estos números introducimos a las matemáticas y al conteo numérico. Posteriormente, por lo general ya cuando se llega al primero de bachillerato, se conoce el conjunto de los números enteros Z. Este conjunto numérico es exactamente el mismo conjunto de los números naturales, pero incluyen los elementos negativos. En este conjunto numérico conocen tanto los números positivos y los negativos. Ahora sí hay que establecer una diferencia entre los números que son positivos y los números que son negativos. Entonces este conjunto Z o números enteros Z son enteros, positivos, 0 y negativo. Nuevamente les repito, este conjunto de los números naturales se complementa ahora con los números negativos, y empezamos a reconocer este tipo de números. Y nuevamente se aprende a sumar, a restar, a multiplicar tanto números positivos como números negativos, y se establecen las diferencias entre ellos. Se aplican las diferentes propiedades matemáticas a este número, que en este caso incluye a los números negativos. Luego, seguidamente, en la mayoría de las veces, entre el segundo de bachillerato y el tercero de bachillerato, o en algunos casos en primero de bachillerato, se conoce el conjunto de los números racionales Q. El conjunto de los números racionales Q incluye a Z, que ya incluye a N. O sea que lo que estamos haciendo es ampliando nuestro conjunto numérico para ir avanzando en el conocimiento de los diferentes números utilizados en matemáticas. Este nuevo conjunto, llamado conjunto de los números racionales Q, incluyen enteros, positivos, 0, negativos y los llamados quebrados. En este conjunto numérico la novedad son los quebrados. Esos quebrados significa que ahora sí podemos incluir números donde la unidad está dividida en algunas partes, en 2 partes o 3 partes o 4 partes o en diferentes partes. Esos números quebrados los podemos clasificar en 2 tipos: las fracciones y los decimales. En el caso de las fracciones entendemos como una fracción, como una expresión matemática donde se representa la división de la unidad en varias partes.
en este caso A sobre B. Ya sabemos de años anteriores que la A se le llama el numerador y a la B se le llama el denominador. De todos modos, dentro de un momento vamos a ser específico en relación a alguna de estas clasificaciones que están acá. Vamos a aclarar algunos puntos, ya que para no ahondar en una cosa diferente, quise primeramente representar los diferentes grupos numéricos y luego hago una breve explicación de sus características. Entonces, en el caso de las fracciones, pueden ser fracciones propias o fracciones impropias. Las fracciones propias son aquellas fracciones donde el numerador es más pequeño que el denominador. Observen acá que el numerador es 1 y el denominador es 2. Entonces, esas fracciones donde el numerador es más pequeño que el denominador se le llama fracciones propias. Una fracción propia se puede expresar en forma simple, colocando la fracción irreducible, o se puede expresar en forma de decimal. Las fracciones propias, repito, tienen estas dos formas de representarse. Si sacamos estas cuentas o si dividimos el numerador entre el denominador utilizando la calculadora o haciéndolo a mano, vamos a obtener de este tipo de fracciones, que son una fracción simple, o un decimal, como en este caso, 1 entre 2 me da 0,5. En el caso de las fracciones impropias, donde el numerador es mayor que el denominador, fíjense que acá el numerador es 7 y el denominador es 2. Si el numerador es mayor que el denominador, entonces esta fracción es impropia. Las fracciones impropias pueden dar como resultado la misma fracción, que sería una fracción simple, o la fracción irreducible, sería una fracción formada por su numerador y su denominador. También puede dar en forma decimal. Si yo divido 7 entre 2, puedo obtener un decimal. O también se puede obtener una fracción compuesta o fracción mixta, donde se representa la parte entera aparte de lo que es la parte decimal con una fracción de tipo propia. Obsérvense que 3,5 es lo mismo decir que 3 y un medio, que es lo que tenemos acá. 3 y un medio. Este tipo de fracción se llama fracción compuesta o fracción mixta. Quiero que noten que en el caso de las fracciones propias solamente podemos obtener una fracción o es lógico obtener una fracción simple o un decimal. En el caso de las fracciones impropias puede expresarse en forma simple, en forma decimal o en forma compuesta. Si ustedes utilizan las calculadoras científicas se darán cuenta que esto ocurre así. Si intentamos buscar una fracción compuesta de una fracción propia, veremos que la calculadora no nos los va a dar y no tiene sentido hacer eso, ya que en el caso de las fracciones propias siempre los números darán menor que 0 o menor que 1. En este caso da un número siempre menor que 1, da 0, tanto, de manera que la parte entera siempre va a ser 0. Este es en el caso de las fracciones propias. En el caso de las fracciones impropias, la parte entera puede dar cualquier número, como en este caso que es 3. Bueno, pero dentro del campo de los quebrados también están los decimales. Una fracción o un quebrado también puede expresarse a manera de decimal. Estos decimales pueden ser finitos o infinitos. Cuando decimos finitos quiere decir que tienen un límite en el extremo, y cuando decimos infinitos significa que no tienen un límite en el extremo, son infinitos. En el caso de los finitos pueden ser exactos si la división de la fracción da un número entero exacto, o si dividiéramos 12, por ejemplo, en este caso 12 entre 6, que en este caso me da 2, ¿verdad? Notamos que 2 es un número entero, no tiene coma, no se expresa como decimal. En el caso, por ejemplo, de los limitados, donde tengo una fracción que no es infinita, sino que tiene una parte entera y una parte decimal finita o limitada, se le llama limitado. O sea que este sería un decimal limitado y este sería un decimal exacto. Algunos dicen, pero bueno, es que esto no tiene coma acá. No, sí la tiene. Lo que pasa es que cuando
los números que siguen son 0, no se coloca la coma, se puede sobreentender, pero ya sabemos que todo número entero tiene una coma en la parte derecha. O también puede ser infinitos. Infinitos. Los infinitos pertenecientes a los quebrados son infinitos periódicos. Es decir, que tienen un número que se repite eternamente, que se llama período. Y eso puede ser un periodo puro, si inmediatamente después de la coma viene el periodo o el número que se repite, o puede ser periódico mixto, si después de la coma viene un número, el cual se llama anteperíodo, que no es infinito o no se repite, pero después de eso, de ese número, sí aparece el número que se repite o periodo. Observen que la manera de representarlo, ya que son números infinitos, no podemos copiar todos los números, la manera de representarlo es colocando el periodo 3 veces. Este periodo es un periodo que está formado por un solo dígito, que es el dígito 6, pero también podemos tener periodos de 2 dígitos, de 3 dígitos, de 4 dígitos, de varios dígitos. En ese caso coloco 3 veces el periodo y luego 3 punticos. Estos 3 punticos me indican que eso es infinito. Hasta acá se estudia, hasta el segundo de bachillerato se estudia estos diferentes conjuntos numéricos, tanto n como z como q. Al llegar al nivel, al tercero de bachillerato, se estudia un nuevo conjunto numérico, el cual estaremos en una serie de cursos estudiando, analizando y aprendiendo sobre él como un nuevo conjunto numérico. Ese se llama el conjunto de los números irracionales y conjunto de los números irracionales y. Este número tiene como característica que es un decimal, de manera que si es un número irracional siempre ha de ser un decimal, pero además es un decimal infinito. O sea que es un decimal que tampoco tiene fin, es un decimal infinito y además es no periódico. ¿Qué significa que es no periódico? Bueno, significa que no tiene un número que se quede pegado y repitiéndose ese mismo número hasta el infinito, sino que aparecen una secuencia numérica infinita sin ningún orden en específico. Puede aparecer un 1, después un 3, después un 5, después un 7, después otro 7, después otro 7, después un 0, después un 4. O sea, la combinación de apariciones del número no obedece a ninguna regla repetitiva. No se va a quedar pegado 0, 0, 0, 0, 5, 5, 5, 5, 5, 7, 7, 7, 7. No se va a quedar pegado, sino que la secuencia aparece infinitamente sin ningún orden específico. Claro, esto no significa que un mismo número no se pueda estar repitiendo por muchas cifras, por muchas apariciones. No, eso sí, puede aparecer incluso 7, 7, 7, 7, 7, 7, pero siempre vuelve a aparecer una secuencia 2, 4, 8, donde no existe un número que se quede pegado infinitamente, como es el caso, por ejemplo, de los periódicos mixtos o de los periódicos puros. Continuamos, en este caso vamos a hablar un poco del tema de lo que son esos quebrados, que sería la nueva parte que formaría al conjunto de los números racionales. Les recuerdo que ya la parte de lo que son los enteros, los positivos, los negativos, ya eso se trató cuando se estudió los números enteros Z. Pero tenemos una nueva parte de los números racionales, los cuales son las fracciones y los decimales. Vamos a tratar un poco ese tema con la finalidad de poder establecer una diferencia entre lo que son los números racionales y lo que son los números irracionales. Muy bien, empecemos por las fracciones. Las partes que constituyen una fracción son el numerador, que es este numerito que va en la parte de arriba de la fracción, y el denominador, que es este numerito que va acá, en la parte de abajo de la fracción. El denominador nos indica en cuántas partes se divide la unidad. Imagínense que tenemos, por ejemplo, una torta, que vendría siendo la unidad, una torta, y la divido, por ejemplo, en 5 partes. 5 partes iguales. Esas partes en las cuales dividí la torta es lo que se llama el denominador de la fracción. Ahora, de esas 5 partes, yo debo tomar una cierta cantidad de partes para mí, o para regalar, o para obsequiar. Esas partes que se obsequian es lo que va aquí,
en la parte de arriba llamada numerador. Esa me indica cuántas partes se toman de esa división de unidad que se hizo. Esas son las partes que constituyen una fracción. ¿Cómo clasificamos las fracciones? Bueno, las fracciones tenemos una clasificación. Hablamos de que las fracciones son propias o las fracciones pueden ser también impropias. ¿Cuáles son las fracciones propias? Son aquellas fracciones donde el numerador es mayor que el denominador. El numerador es menor que el denominador. Observen acá como en estos ejemplos que tengo en la parte de abajo, el número de arriba, que es el numerador, es más pequeño que el denominador. Igual pasa con todas estas otras fracciones. Veamos acá las fracciones impropias. Hablamos de que una fracción es impropia precisamente cuando el numerador es mayor que el denominador. Observen acá que el número de arriba, en estos casos que están aquí como ejemplo, el numerador, que es el que está aquí arriba, es un número mayor que el denominador. Una manera de representar las fracciones, por lo general las fracciones impropias, se pueden representar de esta manera, que es la llamada forma mixta o forma compuesta. En esta forma mixta o compuesta está formada por la parte entera de la fracción más la parte decimal, queda representada como una fracción propia. Acá tenemos varios ejemplos de este caso. Esta forma de representar una fracción es muy poco utilizado en este país. Sin embargo, hay países del mundo donde se trabaja con este tipo de fracciones y también, por ende, como somos un país que nos relacionamos con otros países, en ocasiones conseguimos fracciones representadas de manera mixta, tal cual como están aquí. En la manera mixta tengo la parte entera y la parte decimal de la fracción se representa a través de una fracción de tipo propia. En cuanto a los decimales, las partes de un decimal son la parte entera, que es de la coma hacia la izquierda, y la parte decimal, que es de la coma hacia la derecha. Se representa la parte decimal. Ahora, la parte decimal puede estar constituida de dos elementos: los períodos o el período y el anteperíodo. El anteperíodo, como su palabra lo indica, es un número que está antes de que aparezca el período. En el caso de este ejemplo, el período es 6. 6, 6, 6, se coloca 3 veces y 3 punticos para indicar que es infinito. Y antes de aparecer el período, atravesado entre la coma y el período, hay un numerito que puede ser de una cifra, dos cifras, cualquier cantidad de cifras. Y ese número no se repite. Ese número se le llama anteperíodo. Y bueno, ya conocen lo que es la coma decimal. En nuestro país, Venezuela, se utiliza para los decimales la coma y para la separación de miles se utiliza el punto. Pero para los decimales se utiliza la coma. Veamos acá cómo se clasifican los decimales. Así como vimos acá cómo se clasifican las fracciones, vamos a ver cómo se clasifican ahora los decimales. Bien, tenemos el exacto. Es cuando el resultado de la división del numerador entre el denominador me da un valor exacto. Por ejemplo, 20 entre 4, 5, 30 entre 2, 15, menos 16 entre 4, menos 4. Nótese que en estas tres situaciones el resultado es un número exacto. No es que no tenga coma, pero no tiene decimales. Muy bien. Puede ser limitado. Hablamos de que el decimal es limitado cuando tiene su coma, tiene una parte decimal definida, pero no es infinito. ¿Ok? No es infinito. Esto tenemos dentro de estos que son limitados, por ejemplo, 5 cuartos, que me da 1,25, pero no es 5, sino 1,25 y ya. O sea que dio un decimal, pero no es infinito. Luego tenemos los decimales o las decimales que son infinitos, llamados periódicos. El primero es el decimal periódico puro, que tiene período, pero no tiene anteperíodo. Note cómo en estos casos, en estos diferentes casos, ahí está el período, pero no está el anteperíodo, el número que debería estar entre la coma y el período. ¿Ve? Aquí tenemos 0,45, 45, 45. Hay las dos maneras de representarlo.
o 1,66666 infinito, lo podemos representar así también utilizando la sombrillita que le colocamos acá. Estos se llaman decimal periódico puro porque solamente tienen periodo. Ahora, en este caso, donde se tiene periodo y además anteperíodo, se le llama periódico mixto. Veamos este caso, por ejemplo, que tengo 0,2777, aquí está, ¿ves? Nótense que acá aparece el periodo, pero antes de comenzar el periodo hay un número que no forma parte del periodo y que no se repite. Ese número se le llama anteperíodo. Así que si un decimal tiene periodo y además tiene anteperíodo, entonces es un decimal periódico mixto. Ambos son periódicos. Este es periódico puro porque solamente tiene periodo y este periódico mixto porque además del periodo contiene un anteperíodo.